Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo, año 2025, de seminarios internacionales que tiene como título general Inteligencia Artificial entre la filosofía y la política. El título de la ponencia, el rol de los nuevos agentes de inteligencia artificial en conflictos armados del futuro. Esta ponencia está a cargo del doctor en filosofía Fran Elvis Contreras Varelas. Él es un miembro y un integrante del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital desde su creación, desde sus orígenes. Para el directorio del instituto, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor y es un privilegio contar con la participación del maestro. Tiene usted el uso de la palabra, maestro. Puede dar inicio a su presentación. Muchas gracias, doctor Daniel. Como siempre, buenos días para algunos, noches para otros, tardes para otros, dependiendo del momento en que se sumen a ver el presente. Como decía el doctor Daniel, nuestro tema de hoy es el rol de los nuevos agentes de inteligencia artificial en los conflictos armados del futuro. Como es mi costumbre, empecemos por definir el tema. Veamos qué es un agente inteligente. Bien, según la página del European Business School, un agente inteligente es una entidad autónoma, un sistema perceptivo capaz de interpretar y procesar la información que recibe de su entorno, actuando luego en consecuencia de acuerdo a los datos que recoge y que procesa. La forma de actuar de esta entidad es lógica y racional, basándose para ello en las reacciones del comportamiento normal de un sistema en concreto, utilizando para ello sensores para recibir información y actuadores para ejercer sus funciones. Este agente inteligente funciona mediante la obtención constante de datos percibidos del entorno en el que se encuentra. De acuerdo a los datos obtenidos, esta entidad inteligente puede tener un comportamiento u otro y debido a que posee autonomía propia, puede asignarse nuevas reglas para continuar su crecimiento como un sistema intelectual. De sus características podemos decir que el agente inteligente tiene capacidad de raciocinio, que aprende por sí mismo en función de la información que recibe y guarda, que puede interactuar con el entorno que le rodea, que tiene la capacidad de cooperar con otros agentes para cumplir una labor en concreto, que puede tomar decisiones propias y obrar según su criterio, y que su comportamiento es determinado de acuerdo a la información percibida del entorno, como habíamos dicho anteriormente, y si el agente tiene una secuencia de actuaciones es debido a la captación continua de la información de la cual es sensible. Como podemos observar, estos sistemas autónomos que pueden aprender y adaptarse a tomar decisiones por sí mismos son capaces de percibir su entorno y procesar información para actuar en consecuencia. Al ser autónomos, entendemos que pueden funcionar sin la intervención humana, que son proactivos y toman las medidas necesarias para lograr sus metas, que están estrechamente relacionados con las versiones del paradigma de la gente inteligente, el mismo que se estudia en las ciencias cognitivas, la ética, la filosofía de la razón y la filosofía práctica, así como en muchos modelos sociocognitivos interdisciplinarios y situaciones sociales informáticas. Al desarrollar estos agentes inteligentes, se enfrentan desafíos importantes, especialmente en torno de alta incertidumbre, donde los mismos deben tomar decisiones con información incompleta o más que incompleta, cambiante, como en el caso de la conducción autónoma o de la salud.
Esto debido a que se espera que estos agentes deban actuar de manera responsable y transparente en estas áreas que son bastante sensibles, ya que la escalabilidad y los índices de rendimiento son esenciales, puesto que los agentes deben manejar grandísimos volúmenes de datos y que no deben comprometer su eficiencia. Estos desafíos impulsan el desarrollo de las nuevas tecnologías y enfoques en el área que nos toca, el área de la inteligencia artificial en concreto. Hasta aquí, hasta aquí es donde podemos ver la fotografía ideal, la casita, el coche, los niños, mamá y papá con su portafolio, pero aquí viene el pero, acaba de aparecer nuestro fantasma, donde se habla de la seguridad y la ética con la que se manejan. ¿Dónde está? Hoy en día, los agentes tecnológicos como OpenAI, Microsoft, Google y Salesforce están acelerando el desarrollo de una nueva generación de sistemas que marcarán un antes y un después en los campos como la sanidad, la robótica y los videojuegos, dejando atrás la era de los chatbots para dar paso a herramientas capaces de realizar tareas complejas y de forma autónoma. La diferencia fundamental con los sistemas actuales es su capacidad para hacer por sí mismos, es decir, estos agentes pueden tomar decisiones independientes, basándose en su entorno y ser capaces de sopesar riesgos y beneficios antes de tomar decisiones, considerando incluso objetivos que puedan entrar en conflicto. La transformación que estamos presentando o que estamos presenciando va más allá de lo que es la inteligencia artificial limitada a tareas específicas. Estos nuevos agentes representan un salto cualitativo hacia la inteligencia artificial general o fuerte. Esta capaz de transferir habilidades entre diferentes dominios. OpenAI proyecta un futuro donde estos agentes podrán operar de forma independiente durante días o semanas. La clave de su éxito residiría entonces en encontrar el equilibrio entre la autonomía y la supervisión humana, especialmente considerando los riesgos de sesgos y fallos en la toma de decisiones. Los desarrolladores están implementando en este momento sistemas de verificación para que los usuarios puedan revisar y aprobar las acciones antes de su ejecución final. No sé si esto solo sea de cara a la galería, cuando para nadie es un secreto de que ya hay sistemas inteligentes famosos que se han saltado a la torera ese paso y sobre todo cuando ya es conocido que su velocidad de procesamiento es más rápido que la nuestra. El acceso a datos sensibles es otro punto crucial que debe abordarse. La seguridad se convierte en prioritaria cuando estos agentes necesitan acceder a navegadores, correos electrónicos y calendarios para realizar sus tareas. Las empresas tendrán o deberían tener y garantizar protecciones robustas contra estas posibles brechas que pudieran comprometer información personal o información financiera. Aunque como observamos en un trabajo anterior que presentamos sobre democracia en la inteligencia artificial, las compañías telefónicas pueden compartir información personal con entidades gubernamentales sin que sea necesaria una orden judicial ni la presunción de un hecho punible. Teniendo lo anterior como base ya conocida, nos encontramos con la información de que la transición hacia estos sistemas más sofisticados requeriría de un periodo de adaptación y que los usuarios deberán evaluar cuidadosamente los beneficios y los riesgos de relegar tareas a estos agentes, considerando factores como la privacidad, que ya habíamos hablado, la seguridad y el nivel de control que desean mantener sobre sus actividades digitales. Volvamos al punto que nos atañe y que ya habíamos mencionado, las armas autónomas.
Volvemos, pero ya no como hablamos en trabajos anteriores, donde se negaba su independencia y se alegaba la cotitularidad de su manejo en conjunción con un ser humano, hasta que se descubrió el dron STM Cargo 2 de fabricación turca, Ayako, eh, que de forma autónoma eliminó soldados cuando iban en una franca retirada. Este variante Cargo 2 es capaz de llevar a cabo ataques en modo de enjambre y operar de manera autónoma. Los mismos son fabricados por Defense Technology Engineering and Tribe Inc., más conocida como STM, una empresa turca armamentística. Estos están diseñados para una guerra simétrica y una lucha antiterrorista. Con un peso de unos 7 kilogramos, el dron puede permanecer en el aire al menos durante 30 minutos y volar a una velocidad de 145 kilómetros por hora. Las pruebas encontradas por las Naciones Unidas indican que los STM Cargo 2 utilizaron munición y que estaban operativos en Libia. Por lo tanto, se trata de la primera vez que se detecta su uso y su despliegue, suponiendo esto un incumplimiento en el párrafo 9 de la resolución 1970 del año 2011. Pero ahora las cosas se salen de control. Silicon Valley abraza la guerra. Los sueños para unos y las pesadillas para otros sobre el futuro no muy lejano con respecto al uso de las máquinas en la guerra está más extendido que el relato de lo que ya está pasando en los campos de batalla. La guerra a través de los algoritmos y la inteligencia artificial es una realidad, y una realidad que ha acabado con la vida de miles de personas en los últimos conflictos. El mayor miedo de la humanidad con respecto a que la inteligencia artificial tome el control, que la máquina tome conciencia y descubra quién es el ser más malo y peligroso del planeta y de toda la creación, el asesino más despiadado, y la emprenda contra nosotros, no solamente está en el tapete. El riesgo más acuciante viene de algo tan viejo como la mezcla entre el poder militar y el interés económico, entre el oportunismo de los sistemas políticos cada vez más autoritarios. Esta mezcla tiene lugar en el contexto del capitalismo tardío, en el que los riesgos catastróficos de una hipotética emancipación de las máquinas se publiciten más que los efectos reales de este armamento, ya que el mismo ya ha sido utilizado por ejércitos como los de Estados Unidos, Israel, Rusia, China o Turquía. El 18 de febrero, una investigación publicada por Associated Press evidenciaba cómo se había disparado el uso por parte del Zasail israelí de la tecnología de Microsoft y OpenAI. Estas investigaciones, basadas en documentos internos, datos y entrevistas exclusivas con funcionarios israelíes actuales, anteriores y empleados de la empresa, es la primera prueba de algo que se ha denunciado desde meses: el empleo del ejército israelí en modelos de inteligencia artificial comerciales como GPT con fines estratégicos y militares. Estos software con capacidad de matar, que son vendidos en el mercado de la inteligencia artificial, son de empresas algo más que conocidas como Palantir, Anduril o Shield, y no funcionan, o no al menos al tope de su capacidad, sin los datos aportados por las grandes empresas de tecnología como Google, Amazon, Microsoft, Meta o la misma OpenAI. El enunciado: la guerra es y seguirá siendo una inactiva una activa actividad humana, incluso a medida que se evidencie la tecnología, no deja lugar a dudas. Para una investigadora de nombre Jessica Dorsey, profesora de Derecho de la Universidad de Utrecht y codirigente del Departamento de Realidades de la Guerra Algorítmica, el cual es un proyecto que investiga los usos teóricos
de la tecnología y la práctica de la selección de las máquinas de eventos militares, esta guerra de las máquinas es un factor cada vez más determinante en los conflictos armados a través de algoritmos asesinos, desde que los temidos enjambres de drones con sistemas de inteligencia y ciberseguridad, los cuales están habilitados con reconocimiento facial, van desde allí hasta las amenazas para la guerra híbrida con ataques cibernéticos o el uso del deepfake y métodos de suplantación digital. Con esto como realidad, entendemos que no se trata, por tanto, de si las máquinas se levantarán un día para conquistar a la humanidad, sino de lo que son ya, que estas máquinas son usadas para librar guerras, violar libertades civiles y acallar a poblaciones disidentes. Su uso extensivo por parte de varios países desde hace ya varios años alude a que la inteligencia artificial vendría a ser un multiplicador de fuerza y lanza un mensaje nítido al mundo. Las máquinas de los asesinatos en masa no son una hipótesis, son la realidad capaz de cambiar la guerra y de acelerar cualquier tipo de genocidio. Complejos militares de diferentes países llevan tiempo usando armas con inteligencia artificial avanzada. Con los mismos se han realizado ejecuciones selectivas mediante el uso de drones y esto se remota a los años 2000 al 2017, la misma fecha que se inician los debates acerca de la funcionalidad de la inteligencia artificial en los conflictos, que se inician debates morales y éticos en base a los marcos legales de su uso. La certeza de saber lo que ya hacen y el terror por lo que harán en un futuro cercano, impredecible e inimaginable, indescriptible, es bastante aterradora. Y esto es lo que hace difícil en la práctica el diferenciar entre la guerra algorítmica y una guerra a través de la inteligencia artificial. Hay quien habla de que la separación equivale a darle a un interruptor, como resume una frase que anunció el exdirector de la CIA, David Petraeus. En algún momento un humano dirá, está bien máquina, eres libre de actuar de acuerdo con el programa informático que establecimos para ti, en lugar de pilotearlo de forma remota. Con esto llegamos a un punto donde la velocidad en la toma de decisiones va a ser uno de los principales problemas que expertos civiles y militares señalarán como determinante en el uso de estas máquinas de guerra pensantes. No obstante, como señala un informe de inteligencia artificial del Now Institute, que investiga las implicaciones sociales y políticas de esta tecnología, la conversación entre el Pentágono se ha centrado en las hipótesis de un posible uso malicioso a través de los sistemas llamados CBRN, que abordan el conjunto de armas con potencial capacidad destructiva masiva, como las armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. Estas visiones, a menudo tecnofetichistas que resaltan los aspectos más tenebrosos y fantasiosos de la inteligencia artificial, se imponen sobre el estudio de sus usos actuales. Los llamados ITSTAR, inteligencia, vigilancia, selección de objetivos y reconocimiento, cuyo funcionamiento no es objetivo de escrutinio público en gran medida porque aún se mantiene casi siempre a un humano en el circuito, en la toma de decisiones, es sin embargo, cada vez más máquinas ofrecen a los humanos la capacidad para suplantar ese ser que se mantiene siempre cerca del circuito en la toma de decisiones. Cada vez más máquinas ofrecen a los humanos la capacidad para tomar ellas las decisiones de uso militar. Y de esa manera casi inmediata, como hablábamos hace un momento, de la necesidad de la velocidad en la toma de decisiones,
de esa manera casi inmediata, informarían al mismo tiempo al resto de sistemas de apoyo que involucren estas tomas de decisiones y todos ellos estarían habilitados por inteligencia artificial. El uso de drones, como hemos podido eh, escuchar en este último conflicto en Ucrania, en Europa y en el Oriente Próximo, donde una unidad de ciberguerra de la 8200 Fuerzas Armadas de Israel ha reconocido el depurado de objetivos a través de inteligencia artificial, también se ha hecho en Siria o en Libia, da el pistoletazo de salida a las tecnologías autónomas y semiautónomas, las cuales son capaces de seleccionar y matar, aportando el gran valor de la velocidad, como hablábamos anteriormente, en la toma de decisiones, y que es uno de los principales problemas de los expertos civiles y militares, señalado como determinante en el uso y abuso de estas máquinas de guerra pensantes. Esa velocidad en algunos casos significa también mayor número de errores, ya que la guerra autónoma aumenta el número de bajas humanas e incrementa enormemente el riesgo de que se ataquen objetivos incorrectos y pone a civiles en peligro en mayor medida y aumenta la probabilidad de que el personal militar que confía en los algoritmos para generar la lista de objetivos experimente una sensación de desconexión emocional y moral del ataque que están aprobando. Se habla de un software, el Hasbora, utilizado para la selección de objetivos, ya que estamos tocando este tema, y se compara desde que antes de la llegada de los algoritmos, agencias de inteligencia podían establecer un rasgo de 50 objetivos militares anuales. El volumen actual con este software es de 100 señalamientos diarios. El gran volumen de objetivos producidos aumenta la probabilidad de más ataques, en gran medida debido al sesgo de acción cognitiva. Este sesgo, explica la doctora Marta Bo, investigadora senior asociada en el área de investigación sobre armamento y desarme del CIPRI. El CIPRI es un instituto internacional independiente dedicado a investigación sobre conflictos armados, control de armamento y desarme. Bien, la doctora Marta Bo se refiere a la tendencia humana de actuar incluso cuando la inacción daría lógicamente un mejor resultado. Y no es el único sobre el que advierten los expertos. Es otro la tendencia a dar por bueno la recomendación de la máquina, especialmente en situaciones de estrés y con limitaciones de tiempo. Es el llamado sesgo de automatización, a lo que la doctora Jessica Dorsey, en colaboración con la doctora Ball, nos dice que habría que cuestionar el papel de las empresas tecnológicas, ya que no existe una verdadera rendición de cuentas por su parte. La complicidad de compañías como Google, Amazon o Microsoft en esta operación de exterminio a través de los softwares Ahora, Lavander o Where's Daddy ha sido denunciada por la campaña No Teach for Apartheid. El motivo es que sin la información aportada por los medios de comunicación social y el Big Data a través de los acuerdos como el proyecto Nimbus, firmado en 2021 por Google y Amazon con las autoridades israelíes, el FDI no habría tenido la capacidad material de llevar a cabo ataques de estas dimensiones. A principios del mes de febrero, Google ejecutó un cambio en sus comunicaciones eliminando la cláusula introducida en 2018 para el que se autoprohibía el desarrollo de inteligencia artificial destinada a fines militares, especialmente para armas y vigilancia, con el pretexto de que las democracias no pueden quedar atrás en esta innovación. De este modo, la compañía fundada por Larry Page eliminó de sus compromisos éticos las secciones destinadas a indicar la renuncia de proveer software para armas u otras tecnologías cuyo principal propósito o implementación
sea causar o facilitar directamente daños a las personas, así como las tecnologías que recopilen o utilicen información para vigilancia violando las normas internacionalmente aceptadas. Sin embargo, no se trata de un cambio de política. Apenas 2 semanas antes, el The Washington Post publicaba una investigación sobre cómo Israel solicitó a Google ampliar urgentemente el uso del servicio llamado Vertex para la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial de sus propios datos. Pese a que no se conoce la aplicación directa de estos servicios, el mismo artículo refiere que el director general de la Dirección Nacional de Cibernética del gobierno indicó en una conferencia que gracias a la nube pública Nimbus están sucediendo cosas fenomenales durante los combates, cosas que juegan un papel importante en la victoria. El 18 de febrero, en una investigación publicada por el Associated Press, se evidenciaba cómo se había disparado el uso por parte del Tzatzile israelí de la tecnología de Microsoft y OpenAI. La investigación basada en documentos internos, datos y entrevistas exclusivas con funcionarios actuales y anteriores de la empresa es la primera prueba de que algo se ha denunciado desde hace meses, que es el empleo y uso de modelos comerciales como GPT para el uso militar. Los nombres de estos software con capacidad de matar a decenas de personas tras una sencilla operación como el Palantir, cuyo eslogan comercial es "Nuestro software potencia la toma de decisiones en tiempo real impulsadas por inteligencia artificial en empresas gubernamentales y comerciales críticas en Occidente, desde las plantas de producción hasta las líneas del frente". Anduril o Shelia no funcionarían, no al menos al tope de su capacidad, sin los datos aportados por las grandes de la tecnología, por Google, Amazon, Microsoft, Meta u OpenAI, cada vez más seducidos por el ruido de los sables digitales y subidos al proyecto cultural, económico, político y contemporáneo. Las conversaciones en el Pentágono sobre inteligencia militar se han centrado en la hipótesis de un posible uso malicioso a través de las armas CBRN, químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, como habíamos hablado anteriormente. Y como lo aseguraba la doctora Jessica Dorsey, no deja dudas que la guerra es y seguirá siendo una iniciativa humana, incluso a medida que avance la tecnología. OpenAI ha dado un paso para integrarse a los nuevos tiempos de poder duro. En 2024, OpenAI anunciaba una revisión de sus políticas éticas y pasaba a formar parte del circuito de contratistas del ejército de los Estados Unidos, participando a través de su software en misiones de comando en África de los Estados Unidos. En enero, la compañía del Sam Altman, la más conocida de cuantas se concentra en la inteligencia artificial, anunciaba el acuerdo con Anduril, fabricante de misiles, drones y software para el ejército de los Estados Unidos. El CEO de esta empresa, que está financiada por Founder Fund, fondo del que participa Peter Thiel, subrayó que la colaboración con OpenAI aportará las soluciones responsables que permitan a los operadores militares tomar las decisiones rápidas y precisas en escenarios de alta precisión. Según Wired, Anduril trabaja en una de las armas consideradas potencialmente más avanzadas de todo el catálogo de la inteligencia artificial militar, los enjambres de drones. Estos que de alguna manera algunos vimos en comerciales de un film y muchos pudimos seguir su trayectoria en el film. Estos drones son una realidad en la guerra desde la primera década del siglo, pero su futuro pasa por la multiplicación y su coordinación a través del extenso lenguaje IM, por sus siglas en inglés, relegando cada vez más al operador humano a un papel secundario. En noviembre, Palantir y el startup Anthropic anunciaba un acuerdo con Amazon Web, la nube de Amazon,
su línea de negocio más lucrativa para la puesta a disposición de esta de los servicios de cloud, la competencia de los modelos de GPT. De nuevo se repite el mismo mantra, puesta a disposición de herramientas complejas para una toma de decisiones aceleradas en el contexto de operaciones gubernamentales vitales, según describe la propia Palantir en su web. En noviembre, Meta anunciaba su entrada en el negocio de la guerra a través de Llama, su modelo ILM, de su asociación con Scal AI, próspero contratista en defensa, según la información de el Intercept, que subraya igualmente lo defectuoso del producto de la compañía de Mark Zuckerberg. Una investigación de Roberto González para el Instituto Watson cifraba en 53.000 millones el monto total de los contratos que el Pentágono había firmado con las empresas tecnológicas para el desarrollo de este tipo de tecnologías. La percepción de que la percepción solamente acabaría de empezar eh, y la idea esta tarde que el porcentaje de error de la inteligencia artificial sea nulo, cosa que nunca va a suceder. En un paper publicado en octubre de 2024, las investigadoras Heidi Khalaf y Sarah Mayer recomendaban que para limitar la proliferación de los armamentos de inteligencia artificial puede ser necesario aislar los sistemas de inteligencia artificial militares de los datos personales y comerciales que se entregan a las principales plataformas sociales. Habría que cuestionar, según ellas, el papel de las empresas tecnológicas, dado que gran parte del discurso está impulsado por ellas y no existe una verdadera rendición de cuentas democrática por su parte. Eh, Defiende, en este caso, la doctora Dorsey, que debería ser más o debería hacerse más para garantizar una transparencia y una rendición de cuentas significativa de las empresas tecnológicas cuando sus sistemas se utilizan en esfuerzos bélicos. Para Pierre Brunet, catedrático de lenguaje y sistemas informáticos de la Universidad Politécnica de Cataluña, la inteligencia artificial en la actualidad está en una fase preliminar y no ha resuelto tres problemas determinantes sin solución ni a corto ni a mediano plazo. Brunet cree que es necesario un replanteamiento del concepto de la nube y de las redes sociales, desde la administración de que hay que cuidar a la población y por lo tanto no podemos dejar nuestros datos en manos privadas, como hablaba la doctora anteriormente. Y según Brunet, hay que hacer garantías de que son utilizables para el bien y por el bien de las personas y no para otros fines. Brunet usa el neologismo de tecnotraficantes para definir a los fanáticos de la inteligencia artificial que proliferan en todo tipo de textos académicos y periodísticos. Las loas acríticas a esta tecnología han calado en la visión mediática predominante acerca de la inteligencia artificial en su conjunto, presentando como una solución lo que hoy es apenas un balbuceo tecnológico. En gran medida, la inteligencia artificial actual no piensa, no es por tanto inteligente, sino que predice y crea modelos a partir de estas estadísticas e información ya codificada. Para Brunet, la inteligencia artificial en la actualidad está en una fase preliminar y no ha resuelto tres problemas determinantes y sin solución ni a corto ni a mediano plazo, como decíamos. Y tampoco un cuarto elemento igualmente problemático, que no está relacionado con las soluciones que aporta la inteligencia artificial, sino con los requisitos para su funcionamiento. En primer lugar, señala Brunet, está la inexactitud inherente de las inteligencias artificiales, especialmente basadas en modelos extensos de lenguaje, pues existe un porcentaje de error que nunca va a ser nulo, detalla Brunet, que en la actualidad investiga este caso para el Centro de los Estudios Perlapao.
El segundo factor más conocido es el de los sesgos. Esta denuncia es más frecuente en los estudios y publicaciones que abordan el racismo, el machismo y otros tipos de discriminación en el empleo aparentemente neutro del lenguaje algorítmico. En tercer lugar estaría el factor de la no explicabilidad de los procesos por los cuales la inteligencia artificial propone una solución, algo que no tiene una propuesta en el corto plazo. Y el cuarto problema es la huella ecológica de la que se está hablando cada vez, señor, según señala Brunet, cosa que habíamos tratado en nuestros anteriores trabajos. Justamente el anterior, se estima que las necesidades generadas por la inteligencia artificial harán necesarios nuevos centros con un consumo que equivale al de 5 reactores de energía atómica. Como él mismo recoge en un artículo publicado por el Foro de Transiciones, al ritmo del consumo energético que va la inteligencia artificial, aumenta entre un 26 y un 36% cada año y las emisiones de CO2 equivalentes también crecen geométricamente. Tanto Amazon como Microsoft ya han llegado a acuerdos para el acceso a energía de reactores nucleares, eso para el suministro de sus centros de datos, y se estima que las necesidades generadas por la inteligencia artificial harán necesarios nuevos centros de consumo equivalentes al de 5 reactores de energía atómica. Los cuatro factores señalados por Brunet, que se aplican al conjunto de la inteligencia artificial, tienen una especial relevancia en su derivada militar. El hecho de que no esté perfeccionada, sin embargo, no le resta peligro por partes. En primer lugar, la cuestión medioambiental está determinada para una circunstancia según el Acuerdo sobre el Cambio Climático de París, y los estados no están obligados a cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero que sean procedentes, muy importante esto, del sector militar. De modo que a medida que crezca la demanda de productos autónomos basados en algoritmos e inteligencia artificial con usos militares o de doble uso, aumentarán las emisiones causantes de la crisis climática, incluso aunque se llegue a emisiones cero en el resto de los sectores. Los otros tres elementos que definen la inteligencia artificial también tienen un peso crucial en la aplicación militar de estas tecnologías. En primer lugar, la fiabilidad ha llegado a ser motivo de chanza para los expertos en defensa. Una pregunta de los actuales sistemas sobre el tipo de armamento pesado que debe ser usado para la destrucción de edificios arroja resultados deficientes, según destacan en el foro de amantes de los misiles. Pero el principal factor de riesgo en este campo es la selección de objetivos, ya que se está llevando a cabo mediante sistemas algorítmicos. Por tanto, existe la posibilidad de cometer errores de identificación y que nadie nunca rinda cuenta por estos errores. Uno de los errores que señala el artículo de Associated Press publicado el 18 de febrero es de tipo lingüístico. Por una traducción automática incorrecta del árabe al hebreo, se llevó a cabo una selección errónea de objetivos. El ritmo que se desarrolla esta tecnología y la aparente obsesión con la necesidad de velocidad impiden o desfavorecen un diálogo crucial, concluye Dorsey. De hecho, las informaciones aportadas por las propias FDI reconocen una precisión del 90% de los objetivos, lo que equivale a admitir que uno de cada 10 asesinatos extrajudiciales terminaría con la vida de un inocente. La aplicación de la inteligencia militar, la inteligencia militar deriva de este modo el mayor número de errores provocados por una identificación deficiente y con sesgos racistas y de género, o por el hecho de que no hay un responsable último, lo que favorece un comportamiento irresponsable en el uso de esta tecnología. Dorsey introduce con esto una dosis de desmitificación con respecto a los discursos de estos tecnotraficantes sobre la aplicación de la AI, aunque a menudo se promete que estos sistemas
cada vez son más efectivos y son más precisos. La realidad sobre el terreno confirma una historia diferente. Y si estos sistemas fueran más precisos o más efectivos para erradicar las amenazas, por ejemplo, las guerras no se prolongarían tanto. Estos sistemas exacerban las concepciones erróneas de las obligaciones e interpretaciones legales y permiten la destrucción a gran velocidad y a gran escala eh, de personas y estructuras, como explica la investigadora de realidades de la guerra algorítmica. El tercer factor no es la explicabilidad de las decisiones. Esa no explicabilidad de las decisiones cobra siniestra relevancia cuando se aplica a lo militar. Los sistemas militares no están diseñados para explicar los pasos tomados en la propuesta de decisiones. Esto implica que la rendición de cuentas sea aún más difícil de lo que ya es por sí en el ámbito militar. Pese a que los usos más frecuentes de la inteligencia artificial de la Unión Europea, que entró en vigor el 2024, no contempla los usos militares o de seguridad nacional de la inteligencia artificial, la Unión Europea, por lo menos en este caso, no ha hecho nada específico en este frente. Eh, en respuesta a todo este tipo de represiones. Por lo tanto, es necesario un trabajo mucho más exhaustivo para abordar que la inteligencia artificial desde una perspectiva europea apunte a un responsable. eh, en las realidades de la guerra algorítmica. En julio del 2023, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, requirió que los estados adopten antes del 2026 un instrumento jurídicamente vinculante que prohíba que los sistemas de armas autónomas letales funcionen sin un control o supervisión humana y que no pueden utilizarse en cumplimiento del derecho internacional humanitario. También el Comité Internacional de la Cruz Roja ha pedido la prohibición de aquellos sistemas demasiado complejos de entender o de explicar y que carecen de un cierto nivel o control por parte de los humanos. Sin embargo, la voluntad de llegar a un acuerdo se puede quedar corta ante el potencial destructivo que la inteligencia artificial tiene sobre el maltrecho orden internacional basado en las reglas, que hablábamos de los marcos legales, morales y éticos. Bien, según se han señalado, los riesgos del uso de la inteligencia artificial amenazan directamente al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos. En el caso del derecho internacional humanitario, se teme que por defecto se apliquen los niveles más bajos de protección, como denuncia Brianna Rosen. Entre las propuestas de las organizaciones que alertan el avance descontrolado de esta tecnología está que más drones y robots suicidas lleven un etiquetado que declare a un humano responsable de su utilización, de forma como de evitar un desmande de muertes que pueda favorecer el uso de esos sistemas. Desde Job Security se recomienda asimismo que sea necesario que las operaciones con drones sean supervisadas y aprobadas por dos personas al estilo de los protocolos de uso de armas nucleares, así como aumentar los sistemas de auditoría y verificación, transparencia y rendición de cuentas, parecen ser las únicas fórmulas de reducir los riesgos de un uso de una inteligencia artificial militar descontrolada. El desafío que enfrentamos hoy en los avances tecnológicos de la inteligencia artificial están empujando a los humanos a los márgenes de la toma de decisiones, lo que plantea preguntas sobre su lugar dentro de la guerra. Estas preguntas existenciales merecen mucha más investigación y debate, pero al ritmo que se desarrolla la tecnología y la aparente obsesión con la necesidad de velocidad, estas impiden o desfavorecen un diálogo tan crucial como concluye Dursi. Como recuerda Per Brunet, la deshumanización que lleva al empleo de las máquinas para la aniquilación está provocada por seres humanos, no por inteligencias artificiales ni algoritmos. Esta es una tarea de la humanidad
Y para cooperar ante estas amenazas que hoy se ciernen sobre todos los pueblos, ni el cambio climático, ni las pandemias, ni las inundaciones entienden de frontera. Por lo tanto, tal vez hay que cambiar ese paradigma y desestimar todo este dinero que se destina a lo militar en crear de alguna manera controles o marcos legales que puedan de alguna manera impedir masacres a gran escala sin que existan responsables directos. Sin embargo, las tecnologías de interfaz cerebro-ordenador utilizadas en los hospitales para regenerar las fusiones alteradas se están utilizando ahora con fines militares o con fines de seguridad nacional. Bien para incrementar las capacidades físicas de los soldados o con fines de pacificación, de interrogación o de tortura, por inducción de dolor sensorial sin herida física. Además, gracias también al desarrollo de la inteligencia artificial, numerosas funciones como las actividades de espionaje y vigilancia, de logística y ciberoperaciones o operaciones de mando o control pueden o podrán en breve centralizarse en una fuente única. En la etapa actual de la alianza de la inteligencia artificial y el armamento nuclear, es objeto de ásperos debates entre especialistas, algunos de los cuales se inquietan porque nos encontramos cerca del momento Oppenheimer. En efecto, Estados Unidos dispone de un bombardero, un B-21, que él mismo es portador de armas nucleares y es capaz de ejecutar misiones autónomas, sin tripulación. Y en este mismo momento, pues Rusia pone a punto un vehículo submarino no tripulado destinado a efectuar contragolpes nucleares de represalia. Esas realidades pesan mucho más que el compromiso de países de mantener a un ser humano en la cadena y de ejercer un control político permanente sobre las armas nucleares, como también lo reclaman las Naciones Unidas y la declaración realizada en febrero del 2023 en la cumbre de La Haya por 57 países, pero la cual fue rechazada por Rusia e Israel, a favor de un uso responsable de la inteligencia artificial en el campo de batalla. Por su parte, el gobierno francés ha presionado para que el ámbito militar quede fuera del reglamento de la inteligencia artificial dentro de lo que es la Unión Europea, cosa bastante peligrosa. Finalmente, y este es uno de los objetivos principales, ciertas armas creadas por la inteligencia artificial incorporan una toma de decisiones autónoma del sistema de armas. Un avance importante en este terreno es el que representa la creación del sistema de armas letales autónomas, SALA, que actúa en el suelo, los robots asesinos, en el aire los drones y en el mar, por ejemplo, el buque de dragaminas que las detecta y las destruye. Son sistemas de armas que una vez activados seleccionan y atacan objetivos sin que intervenga ningún operador. Estas armas disponen de funciones alegremente llamadas tirar y olvidar, fire and forget, y tienen varias características: capacidad de matar, capacidad de funcionar sin necesidad de intervención o control humano, capacidad de aprendizaje mediante interacciones con el entorno, muy importante eso, que les permite ampliar sus funcionalidades, y finalmente la imposibilidad de interrumpir una operación una vez iniciada, lo cual le pone en relieve que los controles que se proponen sobre el uso de dos personas para estar de acuerdo en activar un código, o de una persona, o de las etiquetas a los robots o a las armas con los nombres de las personas que ordenan el ataque, es letra muerta. La inteligencia artificial, gracias al aprendizaje máquina, multiplica sus potencialidades devastadoras, y puesto que los algoritmos que lleva integrados producen resultados en parte no dominados de una forma de impresibilidad intrínseca, impressibility by design, con respecto a la decisión y al momento de atacar, así como las consecuencias resultantes,
nos lleva a que de esta manera, en una batalla entre sistemas de armas autónomas enfrentadas, podría degenerarse antes de que la intervención de un militar humano pudiera impedir la catástrofe. Máxime cuando el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos está a favor de un sistema descentralizado que aumente la distancia entre el objeto, el arma, y el sujeto, el operador. Con esto, el riesgo de perder el control humano sobre las armas parece asumido por el Pentágono, que realiza pruebas a fin de eliminar en lo posible la intervención humana en los procedimientos de decisión de alto nivel al utilizar armas que utilizan inteligencia artificial, para la redundancia. Y conviene añadir que la amplia difusión de estas investigaciones en materia de inteligencia artificial en decenas de países facilita la proliferación de sistemas con armas autónomas y agrava, por tanto, los riesgos de una concatenación descontrolada y de su uso preventivo con consecuencias fatales. Francia, un tiempo militar portador de declive. Estos documentos describen o definen la estrategia gubernamental del ámbito de la inteligencia artificial. En el informe presentado en marzo de 2018 por Cedric Pagan, Dar sentido a la inteligencia artificial por una estrategia nacional y europea, fue elaborado a partir de la audición de 420 expertos. Su autor recuerda hoy, sin embargo, la mayoría aplastante de las transferencias que circulan del mundo civil al mundo militar, particularmente en el ámbito de inteligencia artificial, lo que hemos venido hablando todo lo largo de este tiempo. Y él mismo constata a un responsable de la Dirección General de Armamento, el brazo industrial del Ministerio de Defensa, que afirma que el desplazamiento hacia lo civil del centro de gravedad del desarrollo de las tecnologías, en particulares digitales, requiere amplificar una estrategia encaminada a mejorar su detención y su capacidad en beneficio de finalidades y de innovaciones de defensa. Este informe, publicado por el Ministerio de Defensa en 2019 y que constituye el otro documento clave en materia de inteligencia artificial, constata asimismo que un aspecto común de las estrategias nacionales radica en que los ladrillos tecnológicos deben difundir también el ámbito civil al militar, cosa que venimos hablando y que venimos criticando. Los científicos y analistas políticos y defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación por los próximos arsenales con inteligencia artificial. Algunos dicen que dichas armas son vulnerables a errores, a piratas informáticos que podrían amenazar a personas inocentes. Otros les preocupa que permitirle a las máquinas iniciar ataques mortales por su cuenta es poco ético y presenta un riesgo moral inaceptable. Otros más que temen que el surgimiento de las armas con inteligencia artificial les dé a naciones malvadas, según criterio de algunos, y organizaciones terroristas la capacidad de golpear arriba de su categoría, afectando el equilibrio mundial de poder, lo cual llevaría a más confrontaciones que potencialmente impliquen armas nucleares y guerras, incluso si los militares pueden mantener sus sistemas de inteligencia artificial seguros de los piratas informáticos. Esto tal vez todavía no sean capaces de asegurar que el software de inteligencia artificial siempre se comporte como piensan. Ello se debe a que se conoce como el problema de la caja negra, dado que los algoritmos de aprendizaje de la máquina escriben su propio código complejo y difícil de analizar. Los expertos humanos en software no siempre pueden predecir lo que hará un sistema de inteligencia artificial en situaciones inesperadas, y las pruebas reducen, pero no eliminan, las propiedades de sorpresas desagradables. No se puede cubrir la cantidad esencialmente infinita de condiciones únicas que un arma controlada por inteligencia artificial pueda enfrentar en el caos de un conflicto. Incluso si los sistemas de inteligencia artificiales funcionaran exactamente como se le pensó, se le diseñó para ellos, sería ético darle a las máquinas la autoridad para destruir y para matar.
Con esto, Work, el exsecretario de Defensa, insiste en que los militares estadounidenses están comprometidos estrictamente con mantener lo que hablábamos anteriormente al humano que tome las decisiones de de la cadena de muerte, para que ninguna arma elija su objetivo y dispare por su cuenta sin una aprobación previa o la aprobación de las dos personas. Pero otras acciones tal vez no sean tan cuidadosas, comenta. Hasta donde sabemos, los militares estadounidenses son los únicos que han establecido principios éticos para la inteligencia artificial. 22 naciones le han pedido a Naciones Unidas que prohíban las armas automatizadas, capaces de operar fuera de la supervisión humana, pero hasta ahora no se ha firmado acuerdo alguno. Human Rights Watch y otros grupos defensores han pedido prohibiciones similares sin ningún resultado. Si Rusia, China y a otros le dan las armas con inteligencia artificial la autoridad para elegir sus objetivos, Estados Unidos podría enfrentar un dilema, hacer lo mismo u operar con una desventaja militar. Ello establece una carrera hacia el abismo en lo que al adversario menos ético o más descuidado se refiere, el que sea más agresivo con respecto a desplegar armas con capacidad de inteligencia artificial sin importarle la confiabilidad o los salvaguardas, o las fuerzas a las que otros puedan seguir su ejemplo. Con esto las armas nucleares podrían colocarse bajo el control de sistemas defectuosos de inteligencia artificial y buscar señales de que esta inteligencia artificial o de que alguien más incluso pueda lanzar sus propias armas nucleares, eh, previendo ataques defectuosos o previendo notificaciones o simulaciones defectuosas, como hemos visto en algunos films de ciencia ficción. Y con esto, la inteligencia artificial estaría aumentando el riesgo de un recrudecimiento inadvertido por accidental provocado por una mala percepción o un mal cálculo, como dice James Johnson, un investigador de la política exterior de la Universidad de Dublín, Irlanda, y autor de el trabajo Artificial Intelligence and the Future of the Fireware, Inteligencia Artificial y el futuro de la guerra. Con esto, pues, aunque ha sido un poquito larga y algo confusa en cuanto a los enfrentamientos de las diferentes posiciones, los que defienden de la inteligencia artificial autónoma y los que aseguran que el control de un humano o la responsabilidad de uno o dos humanos puede ser una de las barandas creadas para hacer de este tipo de inteligencia, de armas con inteligencia artificial, de estos nuevos agentes de la inteligencia artificial generados para respuestas rápidas o para defensa, sean más seguros. Ha sido para mí de verdad un gran honor haber estado con ustedes. Muchas gracias al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, al doctor Daniel. Como siempre, en la parte de abajo podrán encontrar mi correo, en el cual estoy dispuesto a responder cualquiera de sus preguntas o compartir con ustedes cualquier iniciativa. Muchísimas gracias. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo, año 2025, de seminarios internacionales que tiene como título general Inteligencia Artificial entre la filosofía y la política. El título de la ponencia, el rol de los nuevos agentes de inteligencia artificial en los conflictos armados del futuro. Esta ponencia estuvo a cargo del doctor en filosofía Frank Elvis Contreras Varelas. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor y es un privilegio de la vida académica e intelectual contar con su participación, maestro. A la distancia, un abrazo muy fuerte
y siempre gracias totales por este maravilloso trabajo. Mil gracias, apreciado todo, Daniel.